Cuando cae la noche, las leyendas despiertan, sombras que susurran tu nombre, pasos que te siguen en la oscuridad y secretos que jamás debieron contarse. Bienvenido a un lugar donde el miedo es real y las historias no tienen final feliz. Si te atreves a escuchar hasta el final, dale like, suscríbete y acompáñame en cada relato. Hay lugares donde la muerte no es solo un concepto, sino una presencia. Lugares donde el velo entre este mundo y el otro es tan delgado que a veces se rasga. Los cementerios son de esos lugares. No importa cuánto nos digamos que son solo pedazos de tierra con lápidas, que los que están ahí ya no pueden hacernos daño. Hay algo en el silencio de un panteón, en la oscuridad entre las tumbas que nos recuerda que la muerte nunca duerme. Y hay quienes tienen que enfrentar esa realidad todas las noches. Quienes trabajan cuidando esos lugares cuando el sol se oculta y la ciudad se va a dormir. Ellos saben cosas que el resto de nosotros preferimos ignorar. Esta es la historia de Arturo, un hombre de 41 años que vivía en Guadalajara, Jalisco, y que aprendió que algunas leyendas no son solo historias para asustar niños. Arturo había trabajado en muchas cosas a lo largo de su vida. Había sido albañil, taxista, vendedor, de todo un poco. Nunca le había ido especialmente bien, pero siempre se las arreglaba para salir adelante. Vivía solo en un departamento pequeño en la zona de Oblatos. Se había separado de su esposa años atrás, y sus hijos ya eran grandes y tenían sus propias vidas. Arturo era un hombre callado, de pocas palabras, que prefería mantenerse ocupado para no pensar demasiado. Cuando le ofrecieron el trabajo de guardia de seguridad en el Panteón de Santa Anita en Tlaquepaque, Arturo no lo dudó mucho. El pago no era gran cosa, pero era un trabajo fijo, con horario nocturno que le pagaban un poco más por ser de noche. Además, pensó, ¿qué tan difícil podía ser? Solo tenía que cuidar que no entraran ladrones a robar las cosas de las tumbas. Nada del otro mundo. El panteón era viejo, de esos que han estado ahí desde hace más de 100 años. Tenía calles empedradas entre las tumbas, árboles antiguos que daban sombra durante el día, y una capilla pequeña en el centro. Durante el día era un lugar tranquilo donde las familias venían a visitar a sus difuntos. Pero de noche era completamente diferente. De noche, el panteón se transformaba en un lugar oscuro, silencioso, donde cada sonido se amplificaba y cada sombra parecía moverse. Arturo empezó a trabajar un lunes de octubre. Su turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Le dieron un uniforme, una linterna, un silbato y las llaves de la caseta de vigilancia que estaba junto a la entrada principal. El encargado del panteón, don Ramiro, un señor ya mayor que llevaba décadas trabajando ahí, le dio un recorrido rápido durante el día. «Es sencillo», le dijo don Ramiro mientras caminaban entre las tumbas. «Solo tienes que hacer rondines cada 2 horas. Revisas que todo esté en orden, que no haya gente extraña, que no estén vandalizando nada. Si ves algo raro, llamas a la policía, nada más». «¿Pasa mucho que entren a robar?», preguntó Arturo. «De vez en cuando. Buscan las placas de bronce, las flores de las tumbas caras, ese tipo de cosas. Pero no es muy frecuente. Lo que sí». Don Ramiro se detuvo y lo miró serio. «Si escuchas algo raro, no lo investigues. Quédate en la caseta». «¿Algo raro como qué?». Don Ramiro dudó un momento. «Ruidos, voces, ese tipo de cosas. Los panteones viejos son así. Uno escucha cosas, pero no es nada. Solo quédate en tu caseta y ya». Arturo asintió, aunque la advertencia le pareció extraña, pero no le dio mucha importancia. Don Ramiro era un señor mayor, probablemente medio supersticioso. La primera noche de Arturo fue tranquila. Llegó a las 10, se instaló en la caseta, que era un cuarto pequeño con una mesa, una silla, un calentador y una ventana que daba hacia el interior del panteón. Hizo su primer rondín a medianoche, caminando por las calles principales del panteón con su linterna, revisando que todo estuviera en orden. No vio nada fuera de lo normal. Tumbas, lápidas, silencio. Volvió a la caseta y pasó el resto de la noche viendo videos en su celular y tomando café. La segunda noche también fue tranquila. Y la tercera. Arturo empezó a relajarse. Esto era fácil.
No entendía por qué don Ramiro le había advertido sobre ruidos raros. El panteón era silencioso como una tumba, nunca mejor dicho. Fue en la cuarta noche, un viernes, cuando Arturo escuchó el primer sonido extraño. Eran las 2 de la mañana. Arturo estaba sentado en la caseta medio dormido cuando lo escuchó. Un sonido lejano, como madera crujiendo, como algo pesado moviéndose. Arturo abrió los ojos y aguzó el oído. El sonido se detuvo. Esperó unos segundos. Nada. Tal vez había sido su imaginación, o tal vez un perro callejero que se había metido al panteón, pero entonces lo volvió a escuchar. Esta vez más claro. Era un chirrido, como ruedas viejas girando sobre piedra, como una carreta. Arturo se levantó y miró por la ventana. El panteón estaba oscuro, iluminado solo por la luna que se filtraba entre las nubes. No vio nada moviéndose. El sonido parecía venir de la parte trasera del panteón, donde estaban las tumbas más viejas. Arturo tomó su linterna y salió de la caseta. Don Ramiro le había dicho que no investigara los ruidos raros, pero Arturo pensó que tal vez realmente era un ladrón con una carretilla tratando de robar algo. Era su trabajo checar. Caminó despacio por el camino principal, alumbrando con la linterna hacia los lados. El aire estaba frío y húmedo. Podía ver su propio aliento. El chirrido continuaba, rítmico, como si alguien empujara una carreta lentamente. Arturo siguió el sonido hasta llegar a la sección vieja del panteón. Ahí las tumbas eran más antiguas, algunas de ellas de principios del siglo pasado. Muchas estaban descuidadas, con las lápidas rotas o cubiertas de musgo. Los árboles eran más grandes ahí, sus ramas formando un techo que bloqueaba la luz de la luna. El chirrido se escuchaba más cerca. Arturo alumbraba con la linterna buscando de dónde venía, y entonces lo vio. Al fondo del camino, moviéndose lentamente entre las tumbas, había algo. Una sombra oscura, grande, con forma de carruaje. Arturo se quedó quieto, entrecerrando los ojos para ver mejor. La figura se movía despacio, avanzando por el camino de tierra entre las lápidas. Conforme se acercaba, Arturo pudo distinguir más detalles. Era una carreta vieja de madera oscura tirada por un caballo. Pero había algo mal en toda la escena. El caballo se movía de forma extraña, cojeando, con movimientos rígidos. Y la carreta misma parecía estar medio podrida, con las maderas astilladas y las ruedas irregulares. Arturo sintió un escalofrío. ¿Qué hacía una carreta dentro del panteón a las 2 de la mañana? Dio un paso adelante y gritó: «Oiga, el panteón está cerrado, ¿qué hace aquí?» La carreta se detuvo. Arturo esperó una respuesta, pero no hubo ninguna. El caballo dejó de moverse. Todo quedó en silencio. Arturo caminó hacia la carreta alumbrando con su linterna. Conforme se acercaba, podía ver que la carreta tenía algo adentro. Bultos, como sacos o fardos apilados. «Oiga, le estoy hablando», dijo Arturo, ahora a solo unos metros de distancia. Fue entonces cuando vio al conductor. Había una figura sentada en el pescante de la carreta, con las riendas en las manos. Llevaba un sombrero ancho y ropa oscura. Estaba completamente inmóvil. «Disculpe, señor, pero no puede estar aquí. El panteón está cerrado», insistió Arturo, aunque algo en su interior le decía que debería dar media vuelta y regresar a la caseta. La figura en el pescante giró la cabeza lentamente hacia Arturo. Y lo que vio le heló la sangre. No tenía cara. O al menos no tenía una cara normal. Donde debería haber ojos, nariz y boca, solo había sombra. Una oscuridad profunda que parecía absorber la luz de la linterna. Arturo retrocedió tambaleándose. La linterna se le cayó de las manos y rodó por el suelo, iluminando de forma errática. La figura inclinó la cabeza como estudiándolo. Y entonces habló. Una voz que sonaba como si viniera de muy lejos, ronca y rasposa. «Sepultura», dijo el cura. Arturo no esperó más. Dio media vuelta y corrió. Corrió entre las tumbas, tropezando con raíces y piedras, sin importarle nada más que alejarse de esa cosa. Detrás de él, escuchó cómo la carreta empezaba a moverse de nuevo. El chirrido de las ruedas, el golpeteo de los cascos del caballo sobre la tierra, y algo más. Voces, gemidos, como si los bultos dentro de la carreta estuvieran vivos, como si estuvieran sufriendo. Arturo llegó a la caseta y se encerró.
cerrando la puerta con llave. Se quedó ahí respirando agitadamente, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Se asomó por la ventana, esperando ver la carreta acercándose, pero no había nada. El camino estaba vacío. El silencio había regresado. Arturo se dejó caer en la silla temblando. ¿Qué había sido eso? ¿Una alucinación? ¿Había respirado algo tóxico? ¿Estaba enfermo? Pasó el resto de la noche sin salir de la caseta, mirando por la ventana esperando que esa cosa regresara, pero no volvió a ver nada. Cuando finalmente amaneció y llegó el encargado del día, Arturo salió rápidamente. ¿Todo bien?, le preguntó el encargado. Arturo quiso contarle lo que había visto, pero las palabras no le salieron. ¿Cómo explicar que había visto una carreta fantasma? Sonaría ridículo. «Todo bien», mintió, tranquilo. Pero Arturo sabía que no todo estaba bien. Sabía que había visto algo que no debería existir. Y lo peor era que tenía que volver esa noche. Durante el día Arturo no pudo dormir. Se la pasó dando vueltas en su cama, pensando en lo que había visto. Buscó en internet sobre el Panteón de Santa Anita, a ver si encontraba algo. Y lo que encontró lo puso peor. Había historias, leyendas, sobre una carreta de la muerte que recorría el panteón. Decían que era de la época de la epidemia de influenza, durante la Revolución Mexicana, que en ese entonces, los sepultureros enterraban a vivos y muertos juntos en fosas comunes para detener la propagación de la enfermedad, que las almas de los que fueron enterrados vivos seguían ahí, sufriendo, pidiendo ayuda, y que cada tanto en ciertas noches la carreta que los llevó al panteón volvía, recogiendo más almas, llevándolas a algún lugar del que no había regreso. Arturo cerró la computadora sintiéndose enfermo. No quería creer en esas cosas, pero lo que había visto era real, tan real como el miedo que todavía sentía. Esa noche, cuando llegó su turno, Arturo casi no fue. Estuvo a punto de llamar y decir que estaba enfermo, que no podía ir. Pero necesitaba el trabajo, necesitaba el dinero. Así que fue. Don Ramiro estaba ahí cuando llegó, preparándose para irse. «Arturo, te ves mal», le dijo el viejo. «¿Estás bien?» Arturo lo miró directo a los ojos. «Anoche vi algo, una carreta con un conductor sin cara». Don Ramiro no se sorprendió. Solo asintió despacio como si hubiera estado esperando que Arturo dijera eso. «La carreta de la muerte», dijo en voz baja. «Yo también la he visto. Varias veces. En todos los años que llevo trabajando aquí». «¿Qué es? ¿De dónde viene?» Don Ramiro se encogió de hombros. «Nadie lo sabe con certeza. Dicen que son las almas de la epidemia, que nunca encontraron paz. La carreta viene a buscarlas, y a veces se lleva a alguien más». «¿Se lleva a alguien más?», repitió Arturo sintiendo cómo se le ponía la piel de gallina. «Por eso te dije que si escuchabas algo raro no salieras. La carreta busca almas, y si te ve, si te reconoce, puede marcarte. Puede que no te lleve esa misma noche, pero regresará por ti». Arturo sintió que las piernas le temblaban. «¿Cómo sé si me marcó?». Don Ramiro lo miró con tristeza. «Lo sabrás. Empezarás a escucharla todas las noches, cada vez más cerca, hasta que una noche, cuando menos lo esperes, estará ahí. Y no podrás escapar. ¿Y qué hago? ¿Cómo me deshago de eso?». El viejo negó con la cabeza. «No lo sé. He visto a 3 guardias antes que tú. Los 3 vieron la carreta. Los 3 dejaron de venir después de unas semanas. Nunca supe qué les pasó». Arturo sintió que el mundo se le venía encima. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque la mayoría de la gente nunca la ve. Trabajan años aquí y no pasa nada. Pero algunos tienen mala suerte». Don Ramiro se fue, dejando a Arturo solo en la caseta. Arturo se sentó mirando el panteón oscuro a través de la ventana, preguntándose si debería simplemente irse y no volver nunca. Pero se quedó, tal vez por terquedad, tal vez porque una parte de él no quería creer que todo eso fuera real. Las horas pasaron lentamente. Arturo no salió de la caseta para hacer su rondín. Se quedó ahí sentado, bebiendo café tras café, tratando de mantenerse despierto y alerta. Cada ruido lo sobresaltaba.
el viento moviendo las ramas de los árboles, un gato maullando a lo lejos, el crujido de la madera vieja de la caseta, pero la carreta no apareció esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. Arturo empezó a pensar que tal vez había sido suerte, que tal vez la carreta no lo había marcado, que tal vez don Ramiro solo trataba de asustarlo con historias viejas. Pasó una semana completa sin incidentes. Arturo empezó a relajarse de nuevo. Hacía sus rondines con normalidad, revisaba el panteón, todo estaba tranquilo. Incluso empezó a burlarse de sí mismo por haberse asustado tanto. Pero entonces llegó el viernes de la segunda semana. Arturo estaba en la caseta cerca de las 3 de la mañana cuando lo escuchó. Ese chirrido inconfundible, las ruedas de madera sobre piedra, el golpeteo lento de cascos. Se levantó de golpe y miró por la ventana. Al principio no vio nada, pero el sonido se acercaba, cada vez más fuerte, cada vez más claro, y entonces la vio. La carreta emergió de entre las sombras del camino principal, moviéndose lentamente hacia la caseta. El caballo cojeaba con ese andar antinatural. El conductor sin rostro estaba sentado en el pescante, las riendas en sus manos. Arturo retrocedió de la ventana con el corazón acelerado. «No puede ser real», susurró. «No puede ser real», pero la carreta siguió acercándose. Y conforme lo hacía, Arturo pudo escuchar algo más. Voces, gemidos, lamentos que salían de los bultos dentro de la carreta. Sonidos de sufrimiento, de dolor, de desesperación. La carreta se detuvo justo frente a la caseta. Arturo se quedó paralizado, mirando a través de la pequeña ventana. El conductor sin rostro volteó la cabeza hacia él. Esa oscuridad, donde debería haber una cara, parecía mirarlo directamente, atravesándolo. Y entonces el conductor habló, esa misma voz ronca y lejana. «Arturo». Arturo sintió cómo se le erizaba cada pelo del cuerpo. La cosa sabía su nombre. «Arturo, tu lugar está listo». «No», gritó Arturo. «Aléjate de mí, no soy para ti». El conductor inclinó la cabeza. «Todos somos para mí, tarde o temprano». La carreta empezó a moverse de nuevo, pero esta vez no se alejaba. Empezó a dar vueltas alrededor de la caseta. Una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. El chirrido de las ruedas era constante, hipnótico. Los gemidos se hacían más fuertes. Arturo se tapó los oídos gritando para no escuchar, pero los sonidos se filtraban de todas formas. Era como si vinieran de adentro de su propia cabeza. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, la carreta se detuvo. El silencio regresó. Arturo esperó unos segundos, y luego se asomó con cuidado por la ventana. La carreta se había ido. El camino estaba vacío, pero algo había cambiado. Arturo podía sentirlo. Había una marca en la puerta de la caseta, un símbolo que no había estado ahí antes. Era como una cruz invertida con líneas extrañas alrededor. Estaba raspado en la madera, profundo, como si alguien lo hubiera tallado con una navaja. Arturo tocó la marca con el dedo. Estaba fría, más fría que el resto de la puerta, y en cuanto la tocó, sintió algo. Una punzada en el pecho, un dolor agudo que le quitó el aire. Se alejó de la puerta respirando con dificultad. Sabía lo que significaba eso. La carreta lo había marcado. Don Ramiro tenía razón. Ahora vendría por él. Arturo salió corriendo de la caseta en cuanto amaneció. No esperó al relevo. No recogió sus cosas. Solo se fue. Llegó a su departamento temblando, se encerró y se metió a la cama, pero no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba el chirrido de las ruedas, los gemidos, la voz del conductor llamándolo. Pasó todo el día despierto, mirando el techo, tratando de pensar en qué hacer. Llamó al trabajo y dijo que renunciaba, que no volvería. La secretaria le dijo que al menos tenía que ir a firmar su renuncia y recoger su pago, pero Arturo le dijo que se lo enviaran por correo, que no iba a regresar a ese lugar. Pensó en salir de Guadalajara, en irse a otro estado, en alejarse lo más posible del panteón. Pero algo le decía que no serviría de nada, que la marca ya estaba puesta, que la carreta lo encontraría sin importar dónde estuviera. Esa noche,
Arturo se quedó en su departamento con todas las luces prendidas. Puso música para no escuchar el silencio. Se preparó café para no dormirse. Tenía miedo de lo que pasaría si se quedaba dormido. Pero cerca de las 3 de la mañana lo escuchó. Desde la calle. El chirrido de las ruedas. El golpeteo de los cascos. Arturo corrió a la ventana y miró hacia abajo. Su departamento estaba en un tercer piso. La calle debajo estaba vacía, iluminada por las farolas. Pero entonces la vio. La carreta apareció doblando la esquina. Se movía lentamente por la calle, como si estuviera buscando algo. Buscándolo a él. Arturo se alejó de la ventana, el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía. «No puede entrar aquí», se dijo a sí mismo. «Estoy en un edificio, no puede subir». Pero entonces escuchó algo que le heló la sangre. Pasos en el pasillo. Pasos lentos, pesados, subiendo las escaleras. Y ese chirrido. Ese maldito chirrido de ruedas ahora dentro del edificio. Arturo corrió a la puerta de su departamento y la aseguró con el cerrojo. Puso una silla contra la puerta, luego la mesa. Cualquier cosa para bloquearla. Los pasos se acercaban, cada vez más cerca. Arturo podía escucharlos claramente ahora. Y las ruedas. Imposiblemente, las ruedas de la carreta raspando el piso del pasillo. Se detuvieron frente a su puerta. Arturo retrocedió hasta quedar contra la pared del fondo, mirando la puerta aterrado. Hubo un momento de silencio. Y entonces, alguien tocó. 3 golpes lentos y pesados. «Arturo». La voz del conductor se filtró por debajo de la puerta. «Es hora». «Vete», gritó Arturo. «No quiero ir contigo, déjame en paz». «No puedes escapar, una vez marcado, siempre marcado». La puerta empezó a vibrar. La silla y la mesa que Arturo había puesto se movieron solas, deslizándose hacia los lados como si fueran de papel. El cerrojo hizo un clic y la puerta se abrió lentamente. En el pasillo, iluminado por la tenue luz que entraba desde la ventana del edificio, estaba el conductor. Su figura alta y oscura, con ese sombrero ancho. Y detrás de él, imposiblemente, estaba la carreta, dentro del pasillo, con el caballo de ojos muertos mirando hacia Arturo. El conductor extendió su mano. Una mano esquelética con la piel gris y estirada sobre los huesos. «Ven, tu lugar te espera». Arturo quiso gritar, quiso correr, pero sus piernas no respondían. Sintió como algo invisible lo jalaba hacia adelante, como si hilos invisibles estuvieran atados a su cuerpo, arrastrándolo hacia la puerta. Dio un paso, luego otro. No podía controlarse. Era como si alguien más estuviera manejando su cuerpo. «No, no, por favor», suplicó Arturo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero no había piedad en esa cosa. El conductor lo esperaba con la mano extendida, y detrás de él, los bultos en la carreta se movían, como si estuvieran haciendo espacio para uno más. Arturo llegó hasta la puerta. El conductor puso su mano fría sobre el hombro de Arturo. El toque era como hielo quemando su piel. «Bienvenido», susurró la voz, y todo se volvió negro. A la mañana siguiente, los vecinos de Arturo notaron que su puerta estaba abierta. Lo extraño era que nadie había escuchado nada durante la noche. Ni gritos, ni ruidos, nada. Una vecina se asomó con cuidado y llamó. «Arturo, ¿estás bien?». No hubo respuesta. Entró despacio y revisó el departamento. Estaba vacío. Arturo no estaba, pero tampoco se había llevado nada. Su ropa seguía en el closet. Su cartera y celular estaban sobre la mesa. Las luces estaban prendidas. El café todavía estaba caliente en la taza. Era como si Arturo hubiera desaparecido en medio de lo que estaba haciendo. La policía investigó. Hablaron con los vecinos. Revisaron las cámaras de seguridad del edificio. Pero no había nada. Ninguna imagen de Arturo saliendo. Ninguna señal de que alguien hubiera entrado por la fuerza. Simplemente había desaparecido. Su familia lo reportó como desaparecido. Pusieron carteles. Hicieron búsquedas. Pero nunca encontraron nada, ni un rastro, ni una pista. Pasaron las semanas, los meses, y eventualmente la gente dejó de buscar. Arturo se convirtió en otro nombre en la larga lista de personas desaparecidas sin explicación. Pero hay quienes saben la verdad. Don Ramiro la sabe.
Y cuando le preguntaron por Arturo, el viejo solo negó con la cabeza y dijo que no sabía nada, que Arturo había renunciado, y eso era todo. Pero en las noches, cuando don Ramiro hacía sus rondas por el panteón, a veces escuchaba la carreta, y cuando la escuchaba, se quedaba muy quieto, muy callado, hasta que pasaba. Y una vez, solo una vez, cuando la carreta pasó cerca de él, don Ramiro creyó escuchar algo, una voz entre los gemidos y lamentos, una voz que sonaba como la de Arturo, pidiendo ayuda, suplicando que lo dejaran salir. Pero don Ramiro no hizo nada, porque sabía que no había nada que hacer. Una vez que la carreta te lleva, no hay regreso. Solo hay oscuridad, y sufrimiento, y la espera eterna de almas que nunca encontrarán paz. El panteón de Santa Anita sigue ahí, abierto durante el día, cerrado por la noche. Ahora tienen un nuevo guardia, un muchacho joven que necesitaba el trabajo. Don Ramiro le advirtió lo mismo que le advirtió a Arturo. Si escuchas algo raro, no lo investigues. Quédate en la caseta. Pero el muchacho no le hizo caso. Porque nunca se hace caso. Porque uno siempre piensa que las leyendas son solo eso. Leyendas. Hasta que las ves con tus propios ojos. Hasta que escuchas el chirrido de las ruedas acercándose en la oscuridad. Hasta que la voz sin rostro susurra tu nombre. Y para entonces ya es demasiado tarde. Porque la carreta de la muerte nunca se detiene. Sigue su ruta, noche tras noche recogiendo las almas marcadas, llevándolas a ese lugar del que nadie regresa. Y si alguna vez en alguna noche oscura, escuchas el sonido de ruedas de madera sobre piedra, si escuchas el golpeteo de cascos de un caballo que no debería estar ahí, si escuchas gemidos y lamentos que parecen venir de otro tiempo, no mires, no investigues. No salgas, porque la carreta está buscando, siempre está buscando, y tal vez, esta vez, te está buscando a ti. Historia 2. Hay decisiones en la vida que parecen simples en el momento, pero que después se convierten en cadenas que nos arrastran hacia lugares de los que no podemos escapar. Hay pactos que hacemos cuando estamos desesperados, cuando el miedo al mañana es tan grande que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por una salida. Pero hay fuerzas en este mundo que no perdonan, que no olvidan, y que siempre vienen a cobrar lo que se les debe. Esta es una de esas historias que nos recuerda que algunos precios son demasiado altos, y que hay cosas peores que la pobreza. Esta es la historia de Pedro, un hombre de 35 años que vivía en un pueblo pequeño del estado de Jalisco, en México. Era un lugar rodeado de campos de maíz y pequeños ranchos, donde la gente trabajaba la tierra desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Pedro había nacido y crecido ahí. Conocía cada camino, cada árbol, cada esquina de ese pueblo que para muchos era el mundo entero. Pedro estaba casado con Lucía, una mujer buena y trabajadora que había sido su novia desde la secundaria. Tenían un hijo de 6 años llamado Carlitos, un niño delgado de ojos grandes que adoraba jugar en el patio con sus carritos de juguete. Vivían en una casa modesta de adobe con techo de teja, heredada de los padres de Pedro, en las afueras del pueblo, donde los caminos eran de tierra y las noches eran tan silenciosas que se podía escuchar el canto de los grillos a varios metros de distancia. Pedro trabajaba como jornalero en diferentes ranchos de la zona, haciendo lo que fuera necesario. A veces era sembrar, otras veces cosechar, reparar cercas, cuidar animales. El trabajo era duro, y el pago apenas alcanzaba para comer. Lucía ayudaba vendiendo tamales por las mañanas, levantándose antes del amanecer para preparar la masa y cocinarlos en una olla grande sobre el fogón de leña. Pero nunca era suficiente. Las deudas habían comenzado a acumularse hacía 2 años, cuando Carlitos se había enfermado de neumonía, y tuvieron que llevarlo al hospital de la ciudad. Los gastos médicos fueron enormes, mucho más de lo que Pedro y Lucía podían pagar. Tuvieron que pedir prestado a vecinos, a familiares, a un prestamista del pueblo que cobraba intereses tan altos que la deuda parecía crecer cada semana sin importar cuánto pagaran. Pedro trabajaba doble turno cuando podía. Aceptaba cualquier trabajo que le ofrecieran.
pero el dinero se iba tan rápido como llegaba. La comida, la renta, aunque fuera su propia casa, tenían que pagar el predial, la luz, el agua, las medicinas que Carlitos todavía necesitaba. Y encima estaban las deudas que seguían creciendo como una bola de nieve que rueda cuesta abajo. El prestamista, un hombre gordo y de mal carácter llamado Don Erasmo, venía cada 15 días a cobrar. Siempre llegaba en su camioneta blanca, tocando el claxon afuera de la casa de Pedro hasta que alguien salía. Las conversaciones siempre terminaban igual, con Don Erasmo amenazando con quedarse con la casa si no le pagaban pronto. «Ya van 3 meses que no me dan lo completo», les había dicho la última vez, mirando a Pedro con esos ojos pequeños y fríos. «Les doy un mes más. Si para entonces no me pagan todo lo que deben, me quedo con esta casa. Y no quiero excusas». Pedro había asentido en silencio, sintiendo cómo el estómago se le retorcía de angustia. Debían una cantidad que parecía imposible de reunir. 50,000 pesos. Para alguien como él, que ganaba 150 pesos al día cuando había trabajo, era una fortuna inalcanzable. Esa noche, Pedro no pudo dormir. Se quedó acostado en la cama mirando el techo de madera oscura, escuchando la respiración tranquila de Lucía a su lado. Pensaba en su hijo, en su esposa, en la casa que estaba a punto de perder. Pensaba en el futuro, en dónde vivirían si Don Erasmo cumplía su amenaza. No tenían a dónde ir. Los padres de Lucía habían partido años atrás, y los de Pedro vivían en una casa aún más pequeña con sus otros hijos. Fue entonces cuando recordó la historia que le había contado su abuelo hace muchos años, cuando Pedro era apenas un niño, la historia del charro negro. Su abuelo se la había contado una noche en que estaban sentados afuera de la casa, mirando las estrellas. Le había dicho que cuando alguien estaba verdaderamente desesperado, cuando no había ninguna otra salida, existía una forma de conseguir lo que necesitabas. Pero venía con un precio. Hay un ser que aparece en los caminos oscuros. Le había dicho su abuelo con voz grave, mirándolo con ojos serios. Un hombre vestido completamente de negro, montado en un caballo del mismo color. Dicen que es el mismo demonio, o uno de sus emisarios. Si lo invocas correctamente, si haces el ritual como debe ser, él puede darte lo que pidas. Dinero, poder, lo que sea. Pero nunca te lo da gratis. Siempre cobra. Y lo que cobra es más valioso que cualquier cosa que te pueda dar. Pedro había escuchado esa historia con los ojos muy abiertos, sintiendo un miedo delicioso que solo los niños pueden sentir ante los cuentos de terror. Pero su abuelo no estaba sonriendo. Hablaba con total seriedad. «¿Y qué es lo que cobra?», había preguntado Pedro. Su abuelo había guardado silencio por un largo momento antes de responder. «Lo más preciado que tienes. A veces es tu alma, a veces es algo más, pero siempre es algo que no puedes recuperar». Pedro había olvidado esa conversación durante años. Era solo un cuento, una leyenda que los viejos contaban para asustar a los niños. Pero ahora, acostado en su cama en medio de la noche, con el peso de las deudas aplastándolo, esa historia regresaba a su mente con una claridad terrible. No podía estar considerándolo en serio. Era una locura. Los demonios y los pactos con el diablo eran cosas de películas, no de la vida real. Pero mientras más pensaba en ello, más desesperado se sentía. ¿Qué otras opciones tenía? Ya había pedido prestado a todos los que conocía. Ya estaba trabajando tanto como su cuerpo aguantaba. No había más que hacer. Durante los siguientes días Pedro no podía quitarse esa idea de la cabeza. Preguntó discretamente a algunos viejos del pueblo sobre la leyenda del charro negro, haciéndolo parecer simple curiosidad. Todos conocían la historia. Algunos se reían y decían que eran puras tonterías. Otros se ponían serios y le advertían que nunca, jamás, intentara hacer contacto con esa entidad. «Ese no es un juego», le había dicho don Jacinto, un anciano de 80 años que vivía solo en una casa al final del pueblo. «Yo conocí a un hombre que hizo ese ritual hace como 40 años. Consiguió todo el dinero que quería. Se volvió rico de la noche a la mañana. Pero un año después su hija desapareció. La encontraron 3 días más tarde en el bosque,
No voy a decir cómo, pero fue terrible. El hombre se volvió loco de la tristeza. Terminó ahorcándose en su propia casa. Pedro sintió un escalofrío al escuchar eso, pero la desesperación era más fuerte que el miedo. Solo faltaban 2 semanas para que se cumpliera el plazo que don Erasmo le había dado. 2 semanas para conseguir 50,000 pesos o perder su casa. Una noche, después de que Lucía y Carlitos se durmieron, Pedro salió de la casa en silencio. Había conseguido la información que necesitaba. Don Jacinto, a pesar de sus advertencias, le había dicho cómo hacer el ritual. Tal vez porque vio la desesperación en los ojos de Pedro, o tal vez porque sabía que Pedro lo haría de todas formas, con o sin instrucciones. «Tienes que ir al cruce de caminos en el Bosque Viejo», le había dicho don Jacinto con voz temblorosa. «El que está pasando el cerro, donde se juntan 4 senderos. Tienes que ir a medianoche. Lleva una vela negra, tabaco y una moneda de plata. Entierra la moneda en el centro del cruce, enciende la vela, fuma el tabaco y sopla el humo hacia los 4 puntos cardinales. Luego di en voz alta lo que quieres y espera. Si él decide aparecer, lo hará. Pero Pedro, por favor, no lo hagas. No vale la pena». Pero Pedro ya había tomado su decisión. Caminó por más de 1 hora en la oscuridad, con una pequeña mochila colgada al hombro, donde llevaba las cosas que necesitaba. La vela negra la había conseguido en una tienda de artículos esotéricos en la ciudad, inventando una excusa sobre un trabajo escolar de su hijo. El tabaco lo había comprado en la tienda del pueblo, y la moneda de plata era una vieja moneda de 5 pesos que había heredado de su abuela. El Bosque Viejo estaba en lo alto del cerro, un lugar al que nadie iba de noche. Los árboles eran antiguos y retorcidos, con ramas que se entrelazaban formando un techo natural que bloqueaba la luz de la luna. Pedro tuvo que usar su linterna para no tropezar con las raíces que sobresalían del suelo como dedos nudosos. Finalmente llegó al cruce de caminos. Era exactamente como don Jacinto lo había descrito. 4 senderos que se encontraban en un pequeño claro, formando una cruz perfecta. El suelo estaba cubierto de hojas secas, y la única luz venía de su linterna, que proyectaba sombras largas y temblorosas en los troncos de los árboles. Pedro miró su reloj. Faltaban 5 minutos para la medianoche. El corazón le latía tan fuerte que podía sentir el pulso en sus sienes. Parte de él quería dar la vuelta y regresar a casa, olvidarse de esta locura. Pero la imagen de don Erasmo llegando a quitarle su casa, la imagen de Lucía y Carlitos en la calle sin un lugar donde vivir, lo mantuvo ahí parado. Cuando el reloj marcó las 12, Pedro apagó la linterna. La oscuridad lo envolvió por completo. No podía ver ni su propia mano frente a su rostro. Respiró hondo, tratando de calmarse, y comenzó el ritual tal como don Jacinto se lo había explicado. Primero, se arrodilló en el centro del cruce y comenzó a cavar con sus propias manos. La tierra estaba húmeda y fría, y se le metía debajo de las uñas. Cavó un hoyo pequeño, apenas lo suficiente para enterrar la moneda de plata. La colocó en el fondo y la cubrió con tierra, presionando firmemente. Luego sacó la vela negra de su mochila. Sus manos temblaban tanto que le costó trabajo encender el fósforo. La primera cerilla se apagó con el viento, la segunda también. En la tercera, finalmente logró prender la vela. La llama era pequeña y parpadeaba, luchando contra el viento que soplaba entre los árboles. Pedro sacó el cigarrillo de tabaco y lo encendió con la llama de la vela. Dio una calada profunda, sintiendo cómo el humo áspero le quemaba la garganta. Luego se puso de pie y sopló el humo hacia el norte. Dio un cuarto de vuelta y sopló hacia el este. Otro cuarto de vuelta hacia el sur. Y finalmente hacia el oeste. El viento había dejado de soplar. Todo estaba completamente quieto, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Pedro tragó saliva. Su boca estaba seca y su lengua se sentía torpe. Pero habló, con voz temblorosa pero clara. «Necesito dinero», dijo hacia la oscuridad. «Necesito 50,000 pesos para pagar mis deudas y salvar mi casa. Por favor, si alguien puede escucharme, ayúdeme. Haré lo que sea necesario». Silencio. Pedro esperó, con la vela en una mano y el cigarrillo en la otra. Los segundos se convertían en minutos.
No pasaba nada, solo la oscuridad y el silencio absoluto del bosque. Comenzó a sentirse ridículo. Estaba ahí parado en medio de la nada, hablándole a la oscuridad como un loco. ¿En qué estaba pensando? Los demonios no existen. Esto era solo una pérdida de tiempo, una desesperación patética que lo había llevado a hacer una tontería. Estaba a punto de apagar la vela y regresar a casa cuando escuchó algo. Era el sonido de cascos de caballo, lejanos al principio, apenas audibles, pero acercándose. Paso a paso, lento y constante. Pedro sintió que el estómago se le congelaba. Miró hacia los caminos que se extendían frente a él, tratando de ver algo en la oscuridad, pero no había nada. El sonido se acercaba más. Ahora podía escuchar también el crujir del cuero como el de una montura. Y algo más, algo que le heló la sangre. Una respiración profunda y pesada, no de un caballo, sino de algo mucho más grande. Entonces lo vio. Primero fueron solo 2 puntos rojos en la distancia, brillando como brasas en la oscuridad. Luego, a medida que se acercaban, Pedro pudo distinguir la forma. Un caballo enorme, completamente negro, tan oscuro que parecía absorber la luz de la vela. Y sobre él, un jinete, el charro negro. Vestía de negro de pies a cabeza. Un traje de charro perfectamente elaborado, con bordados plateados que brillaban débilmente. Un sombrero ancho que ocultaba la parte superior de su rostro. Pero Pedro podía ver su boca, una línea delgada que no sonreía ni fruncía el ceño. Y sus manos que sostenían las riendas con guantes negros de cuero. El caballo se detuvo justo en el borde del claro, a apenas unos metros de Pedro. Desde tan cerca, Pedro pudo ver que los ojos rojos no eran del caballo, sino del jinete. Brillaban con una luz propia, como 2 carbones encendidos en medio de la oscuridad. Pedro quiso correr. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que huyera, que saliera de ahí lo más rápido posible, pero sus piernas no le respondían. Estaba paralizado, con la vela temblando en su mano. «¿Has llamado?», dijo el charro negro. Su voz era profunda y resonaba de una manera extraña, como si viniera de todas direcciones a la vez. No sonaba enojada ni amable. Era completamente neutra, sin ninguna emoción. Pedro intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado. Tuvo que aclararse la garganta 2 veces antes de poder formar palabras. Yo necesito ayuda», logró decir finalmente. «Necesito dinero para pagar mis deudas». El charro negro no se movió. Solo permaneció montado en su caballo, mirando a Pedro con esos ojos rojos que parecían ver a través de él. 50,000 pesos, dijo el charro, no como una pregunta, sino como una afirmación. Para salvar tu casa, para proteger a tu familia. Sí, respondió Pedro asintiendo desesperadamente. Haré lo que sea, trabajaré, pagaré lo que sea necesario. No quiero tu trabajo, dijo el charro negro. No quiero tu dinero. Esas cosas no tienen valor para mí. Pedro sintió como el terror se apoderaba de él. Entonces, ¿qué quiere? El charro negro inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando la pregunta. Luego habló. 1 año, dijo. Te doy 1 año de prosperidad. El dinero que necesitas aparecerá. Tus deudas se resolverán. Tu familia no pasará hambre. 1 año completo. ¿Y después?, preguntó Pedro, aunque parte de él no quería saber la respuesta. Después vendré a cobrar lo que es mío. ¿Qué es lo que va a cobrar? El charro negro no respondió directamente. En cambio, dijo algo que hizo que la sangre de Pedro se convirtiera en hielo. Lo que más amas. Eso es lo que vale 1 año de tu vida sin preocupaciones. Pedro pensó en Lucía, en Carlitos, en su casa. No podía hacer esto. Era demasiado. Pero antes de que pudiera decir que no, antes de que pudiera retractarse, el charro negro extendió una mano enguantada. ¿Aceptas? Y Pedro, con el peso de todas sus deudas aplastándolo, con la imagen de su familia en la calle, con la desesperación nublando su juicio, asintió. «Acepto», susurró. El charro negro cerró su mano, como si estuviera atrapando algo invisible en el aire. Luego tiró de las riendas de su caballo. El animal se dio la vuelta, y sin otra palabra,
El jinete se alejó por el mismo camino por el que había venido. En segundos, había desaparecido en la oscuridad, y el sonido de los cascos se fue apagando hasta que solo quedó el silencio. Pedro se quedó ahí parado, temblando, con la vela casi consumida en su mano. ¿Qué había hecho? ¿Realmente había pasado o lo había imaginado? Se sentía mareado, enfermo. Caminó de regreso a casa en un estado de shock, apenas consciente de sus propios pasos. Cuando llegó ya estaba amaneciendo. Se metió en la cama sin hacer ruido, y Lucía ni siquiera se despertó. Al día siguiente, Pedro se levantó sintiéndose como si todo hubiera sido un sueño terrible. Fue a trabajar como siempre, tratando de olvidar lo que había pasado en el bosque, pero cuando regresó a casa esa tarde, Lucía lo estaba esperando con los ojos muy abiertos y una carta en la mano. «Pedro, no vas a creer esto», le dijo con voz temblorosa. Llegó una carta del banco. Dicen que un familiar lejano tuyo que vivía en Estados Unidos falleció y te dejó una herencia, 50,000 pesos. Está depositado en una cuenta a tu nombre. Solo tienes que ir a recogerlo. Pedro sintió que las piernas se le aflojaban. Tomó la carta con manos temblorosas y la leyó. Era real. Todo era real. El banco, el dinero, todo. El charro negro había cumplido. Los siguientes meses fueron los mejores de la vida de Pedro. Pagó todas sus deudas. Don Erasmo se fue con su dinero y nunca volvió a molestarlo. Pedro incluso consiguió un trabajo mejor en un taller mecánico del pueblo, con un sueldo fijo y prestaciones. Lucía pudo dejar de vender tamales tan temprano y dedicar más tiempo a Carlitos. Compraron ropa nueva, arreglaron la casa, incluso pudieron llevar a Carlitos a un parque de diversiones en la ciudad. Pedro casi había olvidado el precio del pacto. Casi se había convencido de que todo había sido una coincidencia, que la herencia era real y no tenía nada que ver con aquella noche en el bosque. Pero conforme pasaban los meses, una sensación de inquietud comenzaba a crecer en su pecho, sobre todo cuando veía a Carlitos jugar, cuando el niño se reía y corría por el patio. Pedro lo miraba y sentía un miedo inexplicable. Un año pasó rápido, demasiado rápido. Fue Carlitos quien comenzó a notar algo extraño primero. Una noche, 2 semanas antes de que se cumpliera exactamente un año del pacto, el niño bajó las escaleras llorando. «Mami, hay un señor afuera de mi ventana», dijo sollozando, aferrándose a Lucía. Pedro y Lucía subieron corriendo a la habitación del niño y revisaron por la ventana. No había nadie, solo la oscuridad del patio y los campos más allá. «Fue solo un sueño, mi amor», le dijo Lucía abrazándolo, pero Carlitos insistía. No era un sueño, estaba ahí. Un señor con sombrero grande y ojos rojos. Me estaba mirando. Pedro sintió que el corazón se le detenía. No podía ser. La siguiente noche Carlitos volvió a verlo. Y la siguiente. Cada noche el niño bajaba llorando, diciendo que el señor del sombrero estaba ahí, mirándolo desde afuera. A veces estaba junto a la ventana, otras veces estaba parado en el patio, pero siempre estaba ahí, siempre mirando. Pedro comenzó a hacer guardia por las noches, sentado en una silla en la habitación de Carlitos, vigilando la ventana. Pero él nunca veía nada, solo la oscuridad. Era como si el charro negro solo se mostrara al niño. Lucía comenzó a preocuparse seriamente. Llevaron a Carlitos con un doctor, pensando que tal vez tenía pesadillas por algún problema médico, pero el doctor dijo que el niño estaba perfectamente sano. Tal vez es solo estrés, sugirió el doctor. Los niños a veces tienen imaginaciones muy activas. Pero Pedro sabía la verdad. Sabía exactamente qué era lo que Carlitos estaba viendo, y sabía por qué. El charro negro había venido a cobrar. La noche en que se cumplía exactamente un año del pacto, Pedro no durmió en absoluto. Se quedó sentado en la sala, con todas las luces encendidas, rezando oraciones que apenas recordaba de su infancia. Lucía estaba dormida, pero Carlitos se había quedado en la cama de sus padres porque tenía mucho miedo. A las 3 de la mañana, Pedro escuchó un ruido que le heló la sangre. Era el sonido de cascos de caballo, acercándose por el camino de tierra frente a su casa. Se levantó de un salto y corrió hacia la habitación. Carlitos no estaba en la cama. «¡Carlitos!», gritó despertando a Lucía.
Buscaron por toda la casa, el baño, la cocina, el patio. Nada. El niño había desaparecido. Fue Lucía quien lo encontró. Gritó de una manera que Pedro nunca había escuchado antes. Un grito desgarrado que no sonaba humano. Pedro corrió hacia la habitación de Carlitos. El niño estaba ahí, acostado en su cama. Se veía como si estuviera dormido, con las manos cruzadas sobre el pecho y los ojos cerrados. Pero su piel estaba pálida, demasiado pálida, y no se movía. No respiraba. Pedro lo tomó en brazos, sacudiéndolo, gritando su nombre, pero Carlitos no respondía. Su cuerpo estaba frío, tan frío como si hubiera estado afuera toda la noche. Llegó la ambulancia, llegó la policía, pero todos dijeron lo mismo. El niño había partido durante la noche. No había señales de violencia, no había nada que explicara qué había pasado. Los doctores dijeron que tal vez fue un problema del corazón que nadie había detectado. Algo congénito que simplemente falló. Pero Pedro sabía la verdad. Al día siguiente, mientras preparaban el funeral, Pedro salió solo al patio trasero. Ahí, junto a la ventana de la habitación de Carlitos, encontró marcas en la tierra, huellas de cascos de caballo, y junto a ellas, la marca de botas, como si alguien se hubiera bajado del caballo y hubiera caminado hasta la ventana. Pedro cayó de rodillas y lloró como nunca en su vida había llorado. No solo por la pérdida de su hijo, sino porque sabía que esto era su culpa. Él había hecho el pacto, él había aceptado, y el charro negro había cobrado exactamente lo que dijo que cobraría, lo que más amaba. Los meses que siguieron fueron un infierno para Pedro y Lucía. Su matrimonio se derrumbó bajo el peso del dolor. Lucía no entendía por qué había pasado. Pedro no podía decirle la verdad. Sabía que nunca le creería, que pensaría que había perdido la razón. Pedro comenzó a beber, tratando de ahogar el dolor y la culpa. Perdió su trabajo en el taller. El dinero que había conseguido con el pacto se fue gastando poco a poco. Un año después de la partida de Carlitos, Pedro y Lucía estaban otra vez llenos de deudas, peor que antes. Pero ahora Pedro no tenía nada por qué luchar. Había vendido lo más preciado que tenía por un año de falsa prosperidad. Y ahora no le quedaba nada más que el vacío y el recuerdo de los ojos rojos mirando desde la oscuridad. Algunas noches, cuando está solo y borracho, Pedro jura que puede escuchar el sonido de cascos de caballo pasando frente a su casa, y se pregunta si algún día el charro negro regresará por él también, para terminar lo que empezó aquella noche en el bosque. Porque hay pactos que nunca terminan realmente. Hay deudas que se pagan con más que dinero. Y hay sombras que una vez invitadas, nunca se van del todo.